La industria de los videojuegos nos ha traído unas entregas un tanto extrañas y la sección de los simuladores de manejo no es la excepción. Es por eso por lo que en este video vamos a dar un recorrido por los juegos de conducción más curiosos que han llegado a nuestras pantallas. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Y ahora sí, calienten motores porque estamos a punto de comenzar. Vamos a dar inicio con un simulador llamado Need for Speed Drink and Drive Simulator, videojuego donde nos pondremos en los zapatos de un desafortunado transportista, el cual tendrá la tarea de repartir bebidas alcohólicas a diferentes eventos, como fiestas o algún otro tipo de celebración. Y para lograr con éxito nuestra misión, tendremos que atravesar carreteras abismales donde encontraremos desafiantes obstáculos, ya sea en la autopista, las montañas o en la ciudad. Y si creías que lo anterior era lo difícil, estás totalmente equivocado, ya que nuestro personaje principal no se lleva muy bien con el alcohol, por lo que al ir avanzando en nuestro trabajo comenzaremos a sentir los efectos de la bebida en nuestro cuerpo, haciendo que los cruces más fáciles parezcan toda una pesadilla. La siguiente entrega es una serie de videojuegos llamada Carmageddon, un juego de carreras donde llegar primero a la meta no es la única forma de ganar, y esto es lo que lo distingue de los demás videojuegos, ya que podrás acumular puntos al destruir a tus oponentes, atropellando peatones o causando caos en general en el lugar de la carrera. El diseño de este juego provocó crítica y censura en diversos países, lo que resultó en versiones editadas del mismo. A pesar de eso, Carmageddon ha mantenido su popularidad y a lo largo de los años ha continuado con el lanzamiento de secuelas y remakes. Nuestra tercera entrega es Jagged Rivals, anteriormente llamado Stunfest World Tour. Este videojuego es un free-to-play que trata de una extraña y emocionante mezcla entre deportes extremos, carreras de velocidad y destrucción de vehículos. En este videojuego, con partidas de hasta 18 jugadores, podremos escoger un vehículo que mejor se adapte a nuestra estrategia de juego, por lo que podemos elegir entre un camión hasta un auto deportivo. Agregando al anterior, si crees que la velocidad de tu vehículo no es la suficiente, puedes hacer que tu piloto salga eyectado del vehículo hacia el cielo, donde podrás utilizar tu Jetwing para poder surcar el aire y lograr alcanzar atajos ocultos. También podrás balancearte sobre obstáculos con ayuda de un gancho de agarre o alcanzar las alturas con ayuda de un jetpack. A continuación hablaremos de Flat Out 2, un videojuego del año 2006, el cual destaca por sus carreras caóticas y llenas de acción, donde los jugadores compiten en una variedad de circuitos donde podrán escoger entre carreras estándar, derbis de demolición o desafíos de acrobacias. Con lo anterior te preguntarás, ¿dónde está lo raro de este juego? Pues déjame te cuento que este videojuego contaba con un motor de físicas bastante avanzado, por lo que los jugadores podían experimentar colisiones realistas y ver cómo sus autos se dañaban de forma realista durante la carrera. Además de que, si colisionabas de forma brutal, podrías ver cómo tu piloto salía arrojado por los aires desde el parabrisas de tu vehículo. Ahora vamos a hablar de Envirobeers 2000, cuya premisa es bastante simple y al mismo tiempo extraña. En este simulador de manejo tomaremos lugar en las patas de un oso, donde nuestro objetivo será acumular la mayor cantidad de alimento posible, antes de que llegue el invierno y el oso tenga que invernar. El juego se desarrolla dentro del automóvil de nuestro peleagudo personaje, y el jugador deberá controlar al oso mientras conduce por el bosque en busca de comida. La mecánica del juego es bastante tosca y cómica. Tienes que usar las patas del oso para poder conducir y controlar el volante mientras intentas atrapar salmones y frutas que caen de los árboles. Sin embargo, también hay obstáculos como colmenas de abejas y zorros que pueden complicar tu tarea. Una entrega más por agregar a esta lista es Snakey Bus, un juego que nos recuerda al clásico Snake, pero en vez de controlar una serpiente será un autobús a lo largo de la ciudad. El juego tomará lugar en entornos 3D, como lo es una ciudad, donde encontraremos desde amplias avenidas hasta estrechos callejones. El objetivo principal es ir acumulando puntos a medida que recogemos pasajeros, y la dificultad es que nuestro vehículo de transporte se irá alargando a medida que avanzamos en la partida, por lo que manejar por la ciudad cada vez se volverá más complicado mientras tratamos de no chocar contra nosotros mismos. Estos fueron algunos de los simuladores de manejo que están fuera de lo común en la industria de los videojuegos. Y si has jugado algún otro que crees que debería pertenecer a esta lista, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y antes de terminar, recuerda dejar tu me gusta y darte una vuelta por mis demás redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Nos vemos en la próxima. Esto es todo por el día de hoy. Bye.